Buenas tardes. Vamos a iniciar ya con nuestro tema, uso de la letra, ¿sí? Bueno, que vamos a ver en este caso, iniciaremos con la B labial, ¿sí? Las reglas ortográficas sobre el uso de la B labial. Bueno, aquí tenemos nuestra diapositiva que podemos observar algunas palabras que tenemos aquí. Blanco, brillante, oblicuo, sembrar, publicista, niebla, sobrino y sabroso, ¿sí? Bueno, vemos aquí que después de la B tenemos una L y o una R, ¿verdad? Entonces tenemos que en los vocablos bla, ble, bi, blo, blu, o bra, bre, bri, bro, bru, ¿sí? Se van a escribir, llevan B labial, ¿sí? Como podemos observar, no importa si van al inicio, ¿sí? Como en la palabra blanco, si van dentro, bueno, en medio, aquí pues bueno, en medio, oblicuo, sobrino, ¿sí? O al final, como en sembrar, ¿sí? No importa. Entonces, esta es nuestra primera regla de la B labial, ¿sí? Dice que ante L o R se escribe B, siempre se escribe B, ¿sí? Estos serían nuestros ejemplos, ¿sí? Nuestra siguiente regla, bueno, aquí la número 2. Primero vamos a iniciar aquí con las palabras bicéfalo, de dos cabezas, bimensual, 2 veces por mes, vidente, de 2 dientes, bicolor, lápiz de 2 colores, bimestral, cada 2 meses, y bisílaba, palabra de 2 sílabas. Bueno, ¿qué tienen en común estas palabras? Bueno, que inician con bi, ¿sí? Bicéfalo, bimensual, vidente, bicolor, bimestral y bisílaba, ¿sí? Bueno, esa es una parte, pero también que en su significado tiene que ver con dos, ¿sí? Que significa dos o dos veces, ¿sí? Entonces, todas las palabras que inicien con bi, bis y bis con z, que significan dos o dos veces, se escriben con b, ¿sí? ¿Qué más palabras pueden entrar en esta regla? Bipolar, de dos polos, bicicleta, bicentenario, ¿sí? Entonces, todas las palabras que inicien con la partícula bi, bis y bis con z, se escriben con B labial, ¿sí? Que signifiquen dos o dos veces. Bizcocho con z también, ¿sí? Busquen el significado y verán que sí. Bueno, tenemos aquí otro grupo de palabras. Biblioteca, bibliografía, Biblia, bibliófilo, bíblico y bibliólogo, ¿sí? Bueno, como podemos observar aquí, todas inician con el vocablo bibli, bibli, ¿verdad? Aquí tenemos biblioteca, bibliografía, Biblia, ¿sí? Entonces, aparte de que todas, bueno, inician con bibli, el vocablo bibli se deriva del griego biblión, que significa libro, ¿sí? Entonces, nuestra regla número 3 nos dice que todas las palabras que comienzan con bibli, del griego biblión, que significa libro, se escriben con B, ¿sí? También, al igual que en de las partículas bi, bis y bis con z, que todas significan dos o dos veces en este caso, todas las palabras que comienzan con bibli, en su significado o tiene algo relacionado con los libros, ¿sí? Esta es nuestra regla número 3. Bueno, tenemos aquí en la imagen las palabras bullo, buzo, burbuja, es burbuja, aquí, perdón, y búsqueda, ¿sí? Bueno, aquí nuestra regla es simple y dice que por regla general, bu, bur y bus se escriben con B, ¿sí? Bueno, aquí solo puse ejemplos al inicio, pero puede ir igual
en medio o al final de la palabra esta partícula, ¿sí? Por ejemplo, autobús, ómnibus, ¿sí? Bueno, también puede ir al final. Esta es nuestra regla número 4. ¿Sí? Tenemos aquí, nos fijamos, fíjense, aquí. Q, después de Q, viene una B, ¿sí? Cubano, aquí está. Cubierto, cubo, encubar, cubeta, ¿sí? Entonces aquí está. Después de Q y de A, E, I, O, U con H, se escribe B, ¿sí? Siempre que tengamos el sonido, bueno, de Q, que tengamos Q, o de que tengamos H, E, H, A, ¿sí? A, E, I, O, U con H, y tengamos un sonido de B, debemos escribir B labial, ¿sí? En este caso, ovachón, hábito, habana y ubiste, ¿sí? Esta es nuestra regla número 5, que después de Q y de A, E, I, O, U se escribe B. Como podemos observar, no importa que vaya al inicio, en medio o al final de la palabra. Bueno, nuestra regla número 6 dice que las terminaciones en ble y bilidad se escriben con B. ¿Sí? Tenemos en una columna aquí, respetable, ¿sí? Aceptable, admirable, contable, culpable y estable, ¿sí? Y con la terminación bilidad, ¿sí? Respetabilidad, aceptabilidad, admirabilidad, culpabilidad, contabilidad, estabilidad, etcétera. ¿Sí? Entonces, esta es nuestra regla número 6. Entonces, vamos. Excepto, aquí, perdón, tenemos dos palabras que son excepción a esta regla, ¿sí? Movilidad, que se deriva de mover, movimiento, va con B labiodental, y civilidad, ¿sí? Son excepciones a esta regla número 6. Nuestra regla número 7 nos dice que las terminaciones en bundo y bunda se escriben con B. Bueno, tenemos aquí vagabundo, puede ser vagabunda, nauseabundo, nauseabunda, meditabundo, errabundo, furibundo y moribundo, ¿sí? Aquí pues puede ser en masculino y femenino, ¿sí? Esta es nuestra regla número 7. Bueno, aquí podemos ver nuestra regla número 8 y la regla número 8, ¿verdad? Las terminaciones aba, abas, aba, abamos, abais, aban, se escriben con B, ¿sí? Entonces aquí vemos la conjugación. Está que en cantaba, cantabas en pretérito, ¿verdad? Entonces el yo cantaba, tú cantabas, él cantaba, nosotros cantábamos, ellos cantaban, vosotros cantabais, ¿sí? Yo soñaba, tú soñabas, él soñaba, nosotros soñábamos, etcétera. Entonces, las terminaciones de aba, abas, aba, abamos, se escriben con B, ¿sí? Que sería la conjugación de los verbos en pretérito, ¿sí? Y así como el verbo ir se escribe con B labial en el copretérito, que es yo iba, tú ibas, él iba, nosotros íbamos, ellos iban, ¿sí? Entonces, esta es nuestra regla número 8. Bueno, aquí tenemos ejemplos, tenemos palabras que inician, fijémonos en el inicio, ¿sí? En los prefijos que inician. Abdomen, abnegación, absceso, abstención, obtener, objetivo, obstinación, obstáculo, subconsciente, subsistir, subterráneo y submarino, ¿sí? Bueno, entonces, como podemos observar aquí al inicio, es abdomen, ¿sí? Entonces, después de estos prefijos ab, abs, ob, obs y sub, vamos a escribir B labial, ¿sí? Se escriben con B labial.
Después de estos prefijos. Ab, abs, ob, obs y sub se escribe B. Nuestra regla número 10 nos dice que se escriben con B las terminaciones vir y buir. ¿Sí? Tenemos aquí prohibir, percibir, escribir, contribuir, inscribir, describir, atribuir, retribuir, contribuir, etcétera, ¿sí? Aquí también tenemos excepciones, ¿sí? Tenemos aquí 3 verbos, que es hervir, servir y vivir, ¿sí? Y sus derivados, que se escriben con vela violenta. Bueno, aquí lean, bueno, leemos las palabras beneficio, benemérito, benefactor, benevolencia, bienestar y beneficencia, ¿sí? Bueno, aquí todas las palabras, si nos fijamos, si buscamos su significado en el diccionario, vamos a notar que tienen que ver con bienestar, ¿sí? Con bondad. Se trata de bien o bondad, ¿sí? Pues bien, así nuestra regla número 11 dice así, que las partículas bene y bien, que significan bondad, se escriben con B. Bueno, nuestra regla número 12, ¿sí? Aquí nos dice esta regla que los verbos terminados en ver se escriben con B, así como sus inflexiones y derivados. Aquí tenemos algunas excepciones, que es el verbo ver, volver, mover, atrever y sus compuestos. ¿Sí? Tenemos el verbo beber y sus derivados, como sí, ya mencionaba, bebemos, bebieron, beberán, beberizo, etc. Deber, deben, debidamente, debí, debemos, etc. Verbo caber, haber, sorber y saber, ¿sí? Así como sus inflexiones y derivados se escriben con B labial. Nuestra siguiente regla es la partícula bio, ¿sí? La partícula bio significa vida, ¿verdad? Entonces, si busca el significado de las palabras, tendrá algo relacionado con la vida, ¿sí? Por ejemplo, biografía, anfibio, biología, microbio y simbiosis, ¿sí? Bueno, aquí las palabras que lleven esta partícula, que significa vida, se escriben con B labial, ¿sí? Aquí también, si nos fijamos, puede ir al inicio o al final de la palabra. Y por último, tenemos esta regla, ¿sí? Que tenemos, ¿qué letra tenemos antes de la B? Tenemos la M, ¿verdad? Asombro, bambú, bombear y bombero, ¿sí? Entonces, la regla número 14 dice que después de M, ¿sí? Tenemos una M, se escribe B y tenemos el sonido de B, debemos escribir B labial. ¿Sí? Esto es entonces nuestras reglas del uso de la B labial. Bueno, continuando con las reglas ortográficas del uso de la B labial y B labiodental. Bueno, ya vimos que las reglas de la B labial, pues son 14, ¿verdad? Y vamos a continuar con el uso de la B labiodental. ¿Sí? Entonces, la B labial, ¿por qué se llama B labial? A ver, porque la pronunciamos con los labios y abrimos más los labios cuando pronunciamos una palabra con B labial, ¿sí? Como boca, botella. Fíjense en la forma de la apertura de sus labios, ¿sí? Y la diferencia cuando las palabras llevan B labiodental, ¿sí? Bueno. Iniciamos. Aquí, bueno, tenemos ejemplos. Aquí, bueno, voy a leerles primero, ¿sí? Subvenir, advertencia, envejecer, inventar, convencer y obvio. ¿Qué consonante
vemos que está antes de la B labiodental. ¿Qué consonante vemos? Sub, tenemos aquí la B, advertencia, tenemos la D, envejecer, tenemos la N, inventar, N, y convencer, N, y obvio, B, ¿verdad? Pues bien, entonces esta es nuestra primera regla de la B labiodental, ¿sí? Que dice que después de las consonantes B, D y N se escribe B, ¿sí? Siempre que haya antes esta consonante y tengamos un sonido de B, vamos a escribir B labiodental, ¿sí? Advertencia, advertir, advenerizo, envejecer, envenenar, envidia, ¿sí? Entrarían aquí también en esta regla. Bueno, aquí tenemos estas palabras que les voy a leer ahorita. Polvo, volver, olvido y disolver, ¿sí? Aquí, ¿qué es sílaba? Tenemos antes de la B. Bueno, tenemos ol, ¿sí? Polvo, aquí está ol. Volver, ol. Olvido, disolver, ¿sí? Ol. Entonces, así es, nuestra regla número 2 dice que después de ol se escribe B, ¿sí? Aquí recordemos que también, bueno, no importa que vaya al inicio, en medio o al final de la palabra. Y tenemos nuestra regla número 3, ¿sí? Que dice que los comienzos de palabras en Eva, Eve, Evi y Evo se escriben con B labiodental, excepto ébano, ebanista, ebonita y evorario, ¿sí? Aquí entonces tenemos, por ejemplo, evacuar, evento, evidencia y evolución, ¿sí? Nuestra regla número 4 dice que después de las sílabas pra, pre, pri, pro, va, be, ¿sí? Aquí tenemos también excepciones, que es probar, probó, probable, prebenda, preboste y sus derivados y compuestos. Entonces, así tenemos, por ejemplo, praviana, prevenir, privado y provocar, ¿sí? Entonces, después de las sílabas pra, pre, pri, pro, va, be. Aquí tenemos, bueno, podemos observar algunas palabras, por ejemplo, vicepresidente, vicerrector, Villalobos y Villahermosa, ¿sí? ¿Cuáles son los inicios de estas palabras? Pues tenemos vice y villa, ¿verdad? Vice quiere decir lugar de, en vez de, o que hace las veces de, ¿sí? Entonces, cuando se refiere a eso, recuerden que hay vi con B labial, pero cuando sea con B labial, tiene que significar dos o dos veces, ¿sí? Bicentenario va con B labial, ¿sí? ¿Por qué? Se refiere a 2 veces 100. Entonces, en este caso, vicepresidente es que hace las veces del presidente o que queda en lugar del presidente, ¿verdad? Vicerrector, bueno, en este caso nada más el prefijo Villa y Villahermosa, Villalobos, en este caso, y Villahermosa, ¿verdad? Entonces, es nuestra regla número 5, que nos dice que las palabras que comienzan por vice, ¿qué quiere decir? Como ya les comentaba, en lugar de, en vez de, o que hace las veces de, y villa se escriben con B al principio de palabra. También tenemos aquí, por ejemplo, estuve, estuvimos, estuvieron, tuve, tuvimos, tuvieron, anduvo, anduvimos y anduvieron, ¿sí? Bueno, es la conjugación de estos verbos, del verbo estar, del verbo tener y del verbo andar, ¿sí? Entonces, quiere decir la regla 6 que la conjugación de los verbos estar, tener y andar en pretérito, que la conjugación del pretérito, se escriben con B labiodental, ¿sí? Recordemos, yo estuve, tú estuviste, él estuvo, nosotros estuvimos, ellos estuvieron, ¿sí? Etcétera. Entonces, el pretérito de los verbos estar, tener y andar se escribe con B labiodental. ¿No es? Aquí tenemos
nuestra regla número 7 dice que las terminaciones viro, vira, boro y bora se escribe con B labiolenta, ¿verdad? Ejemplo, herbívoro, carnívoro y elvira, ¿sí? Entonces, excepto aquí tenemos también una excepción, ¿sí? La palabra víbora. Víbora va con B labial. ¿Sí? Aquí, bueno, el prefijo viro, aquí en este caso, boro, bora, por ejemplo, víboro, herbívora, etcétera. El prefijo viro indica que se alimenta de, ¿sí? Por ejemplo, herbívoro que se alimenta de hierbas, carnívoro que se alimenta de carne, ¿verdad? Entonces, es lo que el significado del sufijo boro y bora, ¿verdad? Que se alimenta de. Frugívoro, que se alimenta de los frutos. Granívoro, animal que se alimenta de granos. Insectívoro, animal que se alimenta de insectos, ¿sí? Entonces, el sufijo boro y bora quiere decir que se alimenta de. Y se escribirá con B labiodental. Bueno, aquí tenemos nuestra regla número 8, que nos dice que los adjetivos terminados en aba, ave, eva, eve, evo, iva, ivo, se escriben con B. Aquí también tenemos una excepción, que es la palabra árabe, ¿sí? Entonces, aquí pues algunos ejemplos de terminación abo: bravo, festivo, llave, lleva, nieve y nuevo. Bueno, también hay algunos vocablos que debemos escribir con B labiodental, ¿verdad? Tenemos aquí el vocablo cla, como en ejemplo clavo, clavel y esclavo, ¿sí? Que no importa el orden. Div, dividir, división o divagar. All, que esta pues aquí ya entraría en la de, después de all se escribe B, ¿verdad? Volver, olvido y envolver. Ver, verbo, vertebrado y verdad. Vers, verso, converso y reverso. Convertir, divertir y advertir. ¿Sí? Aquí pues también en esta, aquí con que apliquemos la regla de que después de B, D y N se escribe B, ¿verdad? Vestido, aquí dice que el vocablo ves, vestido, vestuario y vestíbulo. También viaje, vial y viable. Y el vocablo voz, altavoz, voz y portavoz. Bueno, tenemos palabras homófonas que llevan B labial o B labiodental, ¿sí? Las palabras homófonas son las palabras que suenan igual, pero que tienen diferentes significados, ¿sí? Dentro, bueno, con la B labial y B labiodental tenemos algunas, bueno, tenemos varias, ¿sí? Aquí lo podemos observar: acervo, vaca, base, vaso, basta. Sí, ya ustedes van leyendo detenidamente su significado, ¿sí? Aquí vemos cuáles ya, cuáles conocen su significado. Tenemos bate, vaya, la que vaya tenemos 3 formas de escribirla. Sí, una que significa fruto, otra que es una cerca y otra que es el verbo ir. Tenemos bello, beta, vidente, bienes, vacía, vacilo, balsa, baqueta, ¿sí? Vario, varón, bazar, billar, bobina, volada, botar, cabe, cabo y combino, ¿sí? Tenemos también esteba, grabar, hierba, lavar y obo. Hay otro grupo aquí: revelar, recabar,
Rivera, Savia, Silva, tubo. ¿Sí? Son nuestras palabras homófonas con B labial y B labiodental. ¿Sí? Aquí para que ustedes vayan viendo y viendo su significado. Muchas gracias. Esto fue el uso de las reglas ortográficas de la B labial y B labiodental y palabras homófonas.